altitud alta, entre 5.500 y 3.500, altitud muy alta, y por encima es altitud extrema. Estas altitudes se van a correlacionar con diferentes patologías. Una de ellas es el edema de pulmón asociado a la altitud, ¿ya? Que por lo general son de etiología no cardiogénica que se va a dar por un vasoespasmo pulmonar asociado a la altitud. Recuerden que nosotros tenemos dentro de la composición del gas, en el medio ambiente vamos a tener diferentes gases, pero los más predominantes en un 78% es el nitrógeno, 20.93% hasta 21% redondeándolo, el oxígeno, el argón en 0.94%, el dióxido de carbono en 0.03% y otros gases lo componen un 0.01%. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de los gases presentes en el medio ambiente, es el oxígeno y el dióxido de carbono los que van a lograr difundir a través de la membrana alveolar capilar, pero no así los otros gases como el nitrógeno. ¿Ya? Según el punto de la presión parcial de oxígeno va a variar. Esto por efecto de la presión barométrica que se ubica según la altitud. Pero lo que no cambia es la concentración de oxígeno en estos puntos. Si yo hablo de concentración de oxígeno o fracción inspirada de oxígeno, va a ser de 21% a nivel del mar, como en el punto más alto, que es el punto de Everest, y en todos esos puntos va a ser el FIO de 0.21 o 21%. Pero si yo hablo la presión parcial de oxígeno, eso sí varía porque tiene efecto por encima la presión la barométrica, que es la presión atmosférica. Entonces, cuando yo quiero calcular la presión parcial de oxígeno del aire, tengo que multiplicar ese 21%, que es el constante, por la presión atmosférica según la altitud a la que me encuentro o la que deseo calcular. Entonces, en esta siguiente tabla lo que vamos a ver es cómo varía la presión parcial de oxígeno inspirado según el punto de altitud y según la presión barométrica, según el nivel de altitud. Vemos que a medida que va aumentando la altitud, va aumentando la presión parcial de oxígeno va disminuyendo y la presión barométrica también va disminuyendo. Es así que mientras más alto me encuentre, a nivel de altitud más alta me encuentre, la presión parcial de oxígeno va a disminuir y esto por el efecto de la presión barométrica. En esta siguiente tabla vemos los ejemplos de la presión parcial de oxígeno en el medio ambiente según el nivel de altitud a la que nos podamos encontrar. Comparamos Caracas, que se encuentra a 1.000 metros sobre el nivel del mar, y a esa altitud la presión barométrica va a ser de 674. Decíamos que la presión parcial del oxígeno en medio ambiente se calcula la presión barométrica multiplicado por el 21%. Entonces, si yo multiplico 674 por ese 0.21, voy a calcular que la presión parcial de oxígeno en el medio ambiente va a ser de 141. Y si lo hago en La Oroya, que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, a una presión barométrica de 522 milímetros de mercurio, multiplico 522 por 21% o 0.21, eso va a ser 109 milímetros de mercurio de oxígeno como presión parcial de oxígeno. Veo que la presión parcial de oxígeno, mientras más alto, va a ser mucho menor, ¿ya? Entonces, no se olviden que uno de los mecanismos de hipoxemia es justamente la altitud, y eso es explicado por lo que acabo de mencionar. Luego, cuando el oxígeno o los diferentes gases llegan a nuestra vía aérea superior, hasta que alcance el alveolo, ese gas va a sufrir diferentes impactos, ya sea por el vapor del agua, por el efecto del Shandt, por el efecto del CO2, por el efecto del espacio muerto. Todo eso
va a generar un efecto sobre una disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Entonces, no es que yo inhalo la presión parcial de oxígeno del medio ambiente y va a ser igual a la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar. No es lo mismo. Y esto, en primer lugar, porque a nivel de la vía aérea superior tenemos el vapor de agua. Y el vapor de agua va a ejercer un efecto en disminución de la presión parcial de oxígeno, como podemos ver acá. La presión parcial de oxígeno en la vía aérea superior va a ser esa presión atmosférica menos la presión del vapor de agua, y eso lo voy a multiplicar por 0,21, lo que finalmente me va a dar la presión parcial de oxígeno a nivel de la vía aérea superior. ¿Ya? Entonces, la presión parcial de oxígeno en la vía aérea superior va a ser la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, y eso multiplicado por la FiO2, que es 0,21 o 21%. Y eso es conocido como la presión inspirada de oxígeno. Em, Y si ponemos ejemplos, vamos a ver que a nivel del mar, que se encuentra a 0 metros sobre el nivel del mar con una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno va a ser de 159. ¿Por qué multiplicamos 760 por ese 0,21 y eso nos da 159? Decíamos que si quiero calcular la presión la presión parcial de oxígeno en la vía aérea superior, tengo que restar a la presión atmosférica la presión parcial de agua, del vapor de agua, que suele ser 47 milímetros de mercurio, y a esa resta le voy a multiplicar 0,21. Finalmente, la presión de vapor de agua en la vía aérea superior a nivel del mar va a ser 150, diferente de 159 a nivel del medio ambiente. Vemos que baja. Y si esto lo hacemos a puntos de altitud mucho más altos, por ejemplo en La Paz, que es 109 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en el medio ambiente, solo en la vía aérea superior llega a bajar a 99 milímetros de mercurio, y eso por efecto del vapor de agua, que suele ser 47 milímetros de mercurio. El segundo factor que va a intervenir en la caída de la presión parcial de oxígeno que va a llegar al nivel alveolar va a ser el efecto del CO2. El CO2 va a ejercer un volumen de 5,8% al volumen que llega al alveolo. Y este se considera como el segundo factor que influye en la caída de la presión parcial de oxígeno. Es por eso que la presión de oxígeno se va a calcular como la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua multiplicado por el FiO21, que suele ser 0,21, y a todo esto le voy a restar la presión parcial que influye el CO2, que suele ser ese 5,8%. En conclusión, la presión parcial del oxígeno a nivel alveolar va a ser la presión inspirada de oxígeno menos la presión parcial del CO2 a nivel alveolar. Y si esto lo ponemos en términos numéricos, va a ser de la siguiente manera. Decíamos otra vez que a nivel del mar nos encontramos a 0 metros sobre el nivel del mar. A ese nivel vamos a encontrarnos con 760 milímetros de mercurio de presión de los gases, tanto de oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. Y a todo esto le voy a multiplicar por ese 5,8% que tiene de efecto de porcentaje del CO2. Y esa multiplicación de la presión barométrica multiplicada por ese 5,8%, ese es el resultado del valor del CO2 que va a restarse que se va a restar en volumen a la presión parcial de oxígeno, es decir, 44. Y si vemos en puntos más altos, esto suele ser menor por el efecto de la presión del 5,8% que va a ejercer de porcentaje de volumen del CO2. Y como tercer efecto tenemos, normalmente recuerden que nosotros a nivel pulmonar tenemos un shunt anatómico. Y este shunt anatómico, es decir, de flujo de sangre que no se logra oxigenar, representa más o menos un 4% del gasto cardíaco.
Y este sangre que no se logra oxigenar va a ejercer, en términos generales, un 4% de la sangre que no se logra oxigenar y que va a ejercer un efecto de caída del vapor de agua. Perdón. Entonces, estas tres cosas, el vapor de agua, el efecto del CO2 y el shunt anatómico, van a influir para que el valor de la presión parcial de oxígeno del medio ambiente no sea igual a la del alveolo. Entonces, finalmente vemos que la presión parcial de oxígeno va a disminuir a medida que va pasando de la vía aérea superior hasta el alveolo por efectos de la presión del vapor de agua, por efectos del porcentaje del volumen del CO2 y por el efecto del shunt. Y a eso se le sume el nivel de altitud a la que se encuentra. Entonces vemos que la cascada del oxígeno desde el medio ambiente hasta nivel alveolar va a pasar por tres fases importantes por la cual no es la presión parcial de oxígeno del alveolo igual a la del medio ambiente. Entonces, la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, a nivel del mar, vamos a tener más o menos una PO2 de 95 y una PCO2 de 40 en promedio. Y esto va a ir disminuyendo según la altitud a la que nos encontremos. Ahora, ¿por qué es importante todo lo que acabo de mencionar? Porque eso es la explicación fisiológica de por qué a medida que voy ascendiendo a mayor altitud, la presión parcial de oxígeno va disminuyendo y una menor presión parcial de oxígeno va a llegar va a ser mucho menos a nuestros tejidos generando diferentes patologías. Se dice que por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar, ya podríamos experimentar estos cambios fisiológicos que acabo de mencionar. Y ya por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, vamos a experimentar enfermedades agudas como el mal de montaña o incluso el edema agudo de pulmón. Antes de hablar del edema de pulmón agudo asociado a la altitud, hay que recordar el famoso mal de montaña aguda, que es el famoso soroche. Este es un cuadro caracterizado por la presencia de dolor de cabeza asociado a náuseas, anorexia, disnea, malestar e incluso alteración del sueño. Esto por lo general se produce a las 6 horas o a las 12 horas de ascenso por encima de los 2.500 metros. Es por eso que cuando uno viaja en bus y hago viajes rápidos con ascensos significativos por encima de los 2.500, uno empieza a presentar dolor de cabeza, tiene hiporexia, tiene náuseas, no puede dormir, y el primer día y segundo día son los primeros días que van a impactar sobre la salud del paciente. Y esto es mucho más aún en aquellas personas que no logran hacer periodos de adaptación ni aclimatización, y esto más o menos se produce en hasta un 10 a 25%. Y definitivamente los pacientes que ascienden más rápido, es decir, ascienden a altitudes muy altas, en poco tiempo van a tener mucho más riesgo de desarrollar este cuadro, y más aún si ya tengo historia previa de cuadros semejantes. Entonces, el edema agudo de pulmón asociado a la altitud se va a caracterizar por esa pérdida de la resistencia, presencia de disnea y tos seca. Y a eso se va a hacer mucho más agudo con la presencia de la disnea en reposo. Incluso al examen físico podríamos escuchar estertores, evidencia de cianosis, el esputo asalmonado o rosado y espumoso. Y esto por lo general se va a suscitar cuando el paciente o la persona logra ascender por encima de los 3.000 metros nivel del mar entre 2 a más días después de esta exposición. Es menos frecuente, pero podría suscitarse también por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Les decía que no solo se produce el edema agudo de pulmón, sino también existe riesgo del mal de montaña agudo, que es lo más frecuente, pero también puede darse en las formas serias el edema cerebral asociado a la altitud. Los síntomas, otra vez, la disnea,
la intolerancia a la actividad física, puede haber fiebre y no necesariamente de origen infeccioso, presencia de ortopnea, esputo salmonado, espumoso. Clínicamente voy a ver a un paciente taquipneico con desaturación, presencia de fiebre, presencia de estertores, puede haber signos de edema cerebral asociado a la altitud, no necesariamente concomitante, pero puede verse y eso va a agravar la situación del paciente. Y como tal, hay que hacer diagnósticos diferenciales de este cuadro, más aún si existe un cuadro febril, hay que descartar definitivamente neumonías adquiridas en la comunidad u otros procesos infecciosos. También al darse esto, pues súbitamente también hay que descartar el tromboembolismo pulmonar o síndrome de hiperventilación, entre otros. Otra vez, los principales factores de riesgo para que este cuadro se produzca es un ascenso rápido a una altitud por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar a 3.000 metros sobre el nivel del mar. La incidencia va a ser más o menos de 0.2% si yo en 4 días haciendo hasta 4.500 metros. Y va aumentando si voy ascendiendo a mucho más altitud, por ejemplo, hasta un 2%, si haciendo en 7 días hasta 5.500 metros sobre el nivel del mar. Pero esto puede aumentar sustancialmente hasta un 6% o hasta un 15% si haciendo por encima de los 5.500 metros sobre el nivel del mar en 1 a 2 días. Vemos que la velocidad de ascenso y la altitud que logre ascender, mientras más alto, peor va a ser el cuadro o mayor el riesgo de presentación de este cuadro, ¿sí? Y más aún si este paciente ya tiene la historia personal de haber presentado cuadros semejantes en viajes previos y ascensos significativos. Paciente en el que no se diagnostica este cuadro puede ser mortal hasta en un 50%, y esto, como les decía, no porque haya un problema cardiogénico, sino que el edema se da básicamente por la vasoconstricción hipóxica exagerada por la altitud. Esta vasoconstricción de la vasculatura pulmonar va a generar un incremento de la presión de la arteria pulmonar y esto va a generar una fuga a nivel de la membrana alveolo-capilar. Todo el contenido inflamatorio va a pasar de la vasculatura al nivel alveolar, generando igual pase de glóbulos rojos, entre otros, y esto va a conllevar pues a cuadros que el paciente expectore un esputo espumoso, hemoptoico, incluso puede llegar a hemorragia, entre otros. Entonces, una vez más, recordar que las características y las condiciones de altitud nos va a conllevar a una menor aporte de oxígeno por una menor presión parcial de oxígeno, con la consecuente influencia de la cascada de la caída del oxígeno a nivel corporal de manera fisiológica. Va a disminuir la humedad a puntos mucho más altos, conllevando a cuadros de deshidratación más aún en estos pacientes ya afectados, la menor temperatura, cuadros de hipotermia y la exposición mayor a rayos ultravioletas a generar cuadros de queratitis. Esta tablita de acá es la tablita resumen que explica fisiológicamente por qué el paciente empieza a experimentar los cambios o la sintomatología que acabo de mencionar. Una vez más, recuerden que la presión barométrica va disminuyendo a más altitud, por ende la presión inspirada de oxígeno y por ende la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar va cayendo, y por último la presión que llega a alcanzar de oxígeno a nivel arterial es mucho menor. Esta caída de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial y a nivel alveolar va a generar que se produzca como respuesta compensatoria una vasoconstricción de la vasculatura de las arterias pulmonares. Esta vasoconstricción hipóxica va a conllevar a un incremento de las presiones de la arteria pulmonar, generando todo lo que mencioné. Además, esta menor presión parcial de oxígeno a nivel arterial va a conllevar a una activación del sistema simpático. Este sistema simpático va a aumentar o va a generar el incremento de la frecuencia cardíaca para compensar
el gasto cardíaco para compensar el flujo sanguíneo de los diferentes órganos, va a aumentar el gasto cardíaco, o sea, va a aumentar el trabajo cardíaco para generar una mayor fracción de eyección y de esta manera el gasto cardíaco, y va a aumentar la presión arterial para aumentar la precarga en los pacientes y de esta manera compensar esta menor presión parcial de oxígeno a nivel arterial. ¿Qué más? Nosotros tenemos a nivel de periférico diferentes quimiorreceptores que van a incrementar ante esta menor presión parcial de oxígeno arterial, lo que va a conllevar a una respuesta ventilatoria mayor para compensar esta menor presión parcial de oxígeno a nivel arterial, generando así pues una hiperventilación en el paciente, y el cuadro de hiperventilación va a hacer que barra el nivel de CO2, generando un cuadro de alcalosis respiratoria. Estos quimiorreceptores también van a hacer que se active el cuadro de diuresis y natriuresis, disminuyendo así el volumen del plasma, el volumen plasmático, y esto estimule la concentración de la hemoglobina. Asimismo, a nivel renal, al haber menos oxigenación, se va a activar el sistema para la producción de mayor eritropoyetina, y esto va a estimular la mayor producción de hemoglobina, generando así la mayor concentración de la misma. Y por último, va a aumentar en forma compensatoria el factor de crecimiento endotelial vascular. Esto para generar más neovasculatura a través de la angiogénesis para que permita una mayor permeabilidad vascular. Todo esto en respuesta a la menor presión parcial de oxígeno a nivel arterial como medida compensatoria. A medida que uno va ascendiendo, a los minutos, de manera fisiológica para compensar esta caída de oxígeno en los diferentes tejidos, nuestro cuerpo lo que va a hacer es aumentar la presión arterial pulmonar, va a aumentar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca para poder compensar este déficit de oxígeno. Eso va a ocurrir a los minutos de habernos expuesto a altitudes significativas. Eso es conocido como el fenómeno de acomodación. Pero si esto persiste y no hay, el paciente se sigue exponiendo a ascensos abruptos y rápidos, en los días nuestro cuerpo va a tratar de aclimatarse. Esto va a seguir todavía la frecuencia cardíaca un poco alta, la frecuencia respiratoria también, va a aumentar aún más la presión de la arteria pulmonar, pero va a empezar a haber una mayor concentración de eritropoyetina para tratar de generar mayor hemoglobina, y va a empezar a incrementar significativamente los niveles de hemoglobina. Y ya a las semanas, estos fenómenos de respuesta rápida desaparecen porque ya nuestro cuerpo de manera crónica, que es a las semanas, empieza a generar el fenómeno de adaptación, en donde vamos a encontrar mayores niveles de hemoglobina, va a aumentar la presión de la arteria pulmonar, y la frecuencia respiratoria se va a mantener estable para poder compensar el déficit de oxígeno. Entonces, una exposición a grandes altitudes va a generar un estado hipóxico hipovárico, generando pues diferentes complicaciones como el mal de montaña agudo y las formas más serias como el edema cerebral y el edema pulmonar asociado a la altitud. Entonces, existen factores de riesgo que pueden contribuir a la generación de este cuadro. Entre los más importantes, la forma de prevenir es que el paciente logre hacer ascensos en días prolongados y que no sea pues por encima de los 250 metros sobre el nivel del mar por día. Pero si este paciente hace ascensos por encima de los 2.500 metros, rápidos de hasta 500 metros por día, esto puede generar un riesgo bajo de que se produzca este edema. Pero si el ascenso es por encima de los 3.000 metros y más de 500 metros por día, el riesgo es moderado, y el riesgo es mucho mayor si asciende más de 500 metros por día a altitudes por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, aun si no conocemos si este paciente tiene historia de este cuadro previamente o no.
¿Cómo lo podemos prevenir? Definitivamente uno de los pilares para prevenir estos cuadros serios y mortales es el ascenso lento. Yo debo pedirle que el paciente, si está pensando hacer viajes a zonas geográficas muy altas, tengo que pedirle que haga ascensos escalonados y lentos. Un promedio de ascenso de 300 a 500 metros por día de ascenso por encima de los 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y esto debe tener un día de descanso y esto debe ser cada 3, 4 días. De esta manera el paciente puede prevenir y puede generar la adaptación del cuerpo para evitar las respuestas fisiológicas abruptas frente a la exposición de niveles de altitud elevadas, ¿no? Ahora también puedo usar medicamentos para prevenir. De primera línea tenemos los calcioantagonistas de acción, de liberación lenta, como el nifedipino de primera línea de 30 miligramos, y esto lo damos cada 12 horas por día. Si es que no tengo a la mano, también puedo hacer como segunda línea los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el tadalafil a 10 miligramos cada 12 horas por día, o en su defecto, como medida extrema, el uso de dexametasona. Y en tercera línea, podríamos, no está tan sustentado, pero podríamos indicar el uso de salmeterol inhalado, que es un corticoide, perdón, un beta 2 agonista de acción prolongada, que es el salmeterol de 125 microgramos cada 12 horas por día, aunque no se ha visto que esto pueda generar tantos efectos preventivos como el nifedipino. Ahora, como complicación, podría presentar el paciente tremor o taquicardia después del uso de este medicamento. Como tratamiento, definitivamente, así como la prevención era el ascenso lento a niveles de altitud relativas y aceptables para un ascenso lento, dentro del tratamiento, el principal pilar va a ser el descenso lo más pronto posible de ese paciente que yo haya identificado que esté presentando un edema agudo de pulmón asociado a la altitud. El descenso es el principal pilar de manejo para que podamos evitar complicaciones mortales para este paciente. Si por A o B no puedo lograr que este paciente pase de un punto más alto a otros niveles por condiciones ambientales, por tormentas o por limitaciones geográficas, qué sé yo, podríamos implementar otras medidas como el soporte de oxígeno para compensar este requerimiento, principalmente a través de cámaras hiperbáricas. Y mientras se logra la evacuación lo antes posible de este paciente. Esa es la primera medida y la más importante para el manejo de un paciente con este cuadro. Mientras hacemos esta principal medida, podríamos ir dando como diferentes medicamentos para el manejo de este edema, el nifedipino a una dosis de 60 a 80 miligramos de liberación lenta en 24 horas. Esto hasta que logremos el descenso del paciente a niveles de altitud que pueda compensar el cuadro. Eso como una recomendación grave, recomendación 1C. Podríamos usar otros medicamentos como los beta 2 agonistas de acción prolongada, como el salmeterol, como les decía. Podríamos usar diuréticos como la furosemida o incluso la dexametasona, pero como primer nivel de evidencia y con grado de recomendación 1C, el nifedipino a 60 a 80 miligramos en 24 horas de liberación lenta. Esto mientras se logre el descenso. Se dice que la pronta recuperación vas a verlo mientras más rápido logres bajar a ese paciente a menores niveles de altitud. ¿Dudas, preguntas, doctores? Esta tablita de acá es la tabla de resumen de por qué el paciente empieza a presentar toda la clínica que acabo de comentar y explica de por qué el rápido ascenso va a generar las complicaciones y los síntomas y por qué este cuadro puede llegar a ser mortal en estos pacientes. Recuerden una vez más que si no identifico a este paciente con un edema agudo de pulmón, 50% de estos pacientes pueden llegar a fallecer. La fiebre
que puede presentarse como parte de la presentación clínica es uno de los factores confusores y suele pues hacer que se retarde el descenso del paciente, porque dice, ah, no, está con una neumonía, no, está con una bronquitis, y le dan pues antibióticos y ven que no va mejorando, al contrario, va empeorando, pese al soporte oxigenatorio que le puedas dar en ese paciente, si una imagenología, pues vas a evidenciar edema agudo de pulmón, es las famosas alas de mariposa a nivel periliar. Entonces, es importante que ustedes logren identificar, más aún teniendo, y es lo que menos se pregunta cada vez que tenemos pacientes a grandes alturas y vienen con un cuadro, pues, de desaturación, fiebre, tos con esputo hemoptoico. Lo que menos preguntamos es en cuánto tiempo logró llegar a ese punto y en cuánto tiempo y a cuánta velocidad hizo el ascenso. Y muchos de ellos incluso llegan y de pronto quieren hacer otras actividades físicas, actividades propias de la zona, y de pronto pues empieza a hacer fiebre o empieza a presentar mayor desaturación, la cefalea persistente. Todo eso va a hacer que se complique el cuadro y si no tenemos un poquito de la noción de querer averiguar sobre esta enfermedad, pues el paciente puede morir. Nosotros vivimos en una geografía bastante accidentada, con bastantes niveles de altitud, con bastantes actividades como alpinismo, y tenemos pacientes extranjeros que vienen a hacer ese tipo de actividades. Entonces, si uno está trabajando en Huaraz, si está trabajando en Cusco, es mucho más posible que veamos ese tipo de patologías y no hay que olvidarnos de la posibilidad, aunque por descarte tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, doctores? Todo claro, doctora. Ok, voy a pasar las diapositivas con la delegada. ¿Sí, doctores? Está bien, Sí, doctora. doctora. Listo, Gracias. hasta luego. Chicos, Muchas ahorita les gracias. voy a enviar el foro.